Bueno, vean ustedes al ministro del Interior, el doctor Luis Fernando Velasco, dando estas declaraciones que para algunos suenan a despedida, para otros suenan a el comienzo de una nueva batalla dentro del Congreso. Esas consideraciones habrá que verlas a la luz de lo que decía el presidente Gustavo Petro, recomponiendo aquí, sumando allá y viendo a ver qué es lo que va a hacer para tener algún tipo de apoyo superior o mayor que al que ha tenido hasta el momento en el Congreso. Recordemos en qué terminó la legislatura que ha finalizado esta semana para saber más o menos en qué entorno está hablando el ministro del Interior. Por una parte, cosas a favor del gobierno. Logró pasar la reforma pensional. Habrá que ver el control constitucional, qué aspectos termina encontrando constitucionales y todos y algunos, pero logró pasar la reforma pensional. Por otra parte, logró pasar en primer debate la reforma laboral. Sabemos que se necesitaba que pasara ese primer debate para no hundirse y seguirá en la próxima legislatura. Logró pasar la jurisdicción agraria, es decir, un sistema judicial específico para los conflictos agrarios, en concreto los conflictos relacionados con la tierra, y logró pasar, lo habíamos dicho el día de ayer en el noticiero, un aumento en el cupo del endeudamiento de la nación. Ese aumento en el cupo del endeudamiento de la nación era crítico para evitar que el país entrara en cesación de pagos, pero no tiene tampoco tanto de extraordinario porque lo han logrado los gobiernos, lo han pedido los gobiernos anteriores y lo han logrado igualmente. Si esos son los logros, ¿cuáles son los fracasos? Pues dos bastante estruendosos. Uno, el de la reforma a la salud, que se terminó cayendo en comisión del Senado, y otro, el de la reforma a la educación, que ustedes han visto en los últimos días como hemos registrado también su hundimiento. Pues bien, a la luz de todo esto uno se pregunta si este es el balance agridulce para el gobierno, unas sí y otras no, los métodos de unas de una manera, los otros de otra. La posibilidad de un acuerdo nacional sí existe. Y lo cierto es que parecería que no lo digo por algún tipo de sesgo subjetivo, sino porque la única reforma en la que hubo verdadero acuerdo entre gobierno y oposición, que es la reforma a la educación, y que se logró efectivamente durante 4 o 5 días tener un acuerdo entre el gobierno y la oposición, se terminó cayendo. ¿Por cuenta de qué? Por cuenta de que el gobierno dijo, no, ya no le jalo ese acuerdo, la presión de FECODE es demasiado grande, la presión de FECODE en las calles, que es parte sustancial del respaldo político del gobierno, es insostenible, por lo tanto me retiro del acuerdo que tuve con la oposición y termino poniendo la ponencia que tenía originalmente el gobierno, con lo cual quedaron 2 ponencias y se terminó hundiendo la reforma educativa. ¿Por qué hago alusión a eso? Porque probablemente, salvo que el gobierno acrecente su capital político o no tenga vulnerabilidades políticas tan grandes como la que tiene con FECODE en la actualidad, no es probable que el gobierno acceda a hacer transacciones con la oposición o transacciones con otros partidos. Y si las hace, pues no sé si será capaz de mantenerlas hasta el final. Y esa es una lección que deben tener en mente los distintos congresistas, no solo de la oposición, sino también los de ese fiel de la balanza que son el Partido Liberal, Conservador y de la U, que son justamente los que quisiera capturar el gobierno para tener un acuerdo en el Congreso. Habrá que ver, porque quizás esto no sea una buena idea, una gran idea de Luis Fernando Velasco, a quien el único acuerdo que se impulsó se le cayó definitivamente, sino quizás sea, como algunos dicen, una reflexión de despedida, porque en la próxima crisis de gabinete quizás pueda salir él.